Noches a todos y a todas. ¿Cómo les va? Acá estamos una vez más en otro vivo. Esta vez junto a Alberto Pico, para hablar de desarrollo personal. Así que tenemos varias preguntas y también vamos a ir leyendo las preguntas de las personas que se vayan sumando. Vamos a ir saludando. ¿Cómo les va? Vamos a ir haciendo entrar también a Alberto para que también salude. Adriana, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a otro vivo más junto a Alberto. Buenas, buenas, ¿cómo les va Hola. a ustedes? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien, porque bueno, voy a contar una intimidad. Tengo puestos los auriculares secretos. Ajá. Buenas, buenas noches, dice Mónica. ¿Cómo estás, Moni? Bienvenida. Ahora nos toca saludar a Albert. Ah, ¿cómo andan ustedes? ¿Mónica Farini es? ¿Qué Mónica? Está Mónica López. Ah, Mónica López. Y ahora se Qué va a ir lindo. filmando todo. Porque bueno, como decimos siempre, cuando nosotros nos ponemos en movimiento, Instagram con su algoritmo empieza a avisar a todos, estamos transmitiendo, entonces siempre los primeros minutos es un poquito para saludarnos, para tirar corazoncitos, porque más corazoncitos giran, Claro. entonces ¿Esos ya corazoncitos, Instagram más. esos corazoncitos quién los tira? ¿Tira vos o tira No, Instagram? los que están, todas las Porque personas que están del otro los- lado, saluden, que Alberto, esta parte de los corazoncitos lo está, estamos aprendiendo juntos. Cuando claro, las personas tienen corazoncito que están ahí abajo, entonces es un modo para que Instagram le pase información a más seguidores de que estamos transmitiendo. Entonces, más corazoncitos hay, y entonces hay más movimiento. Acá dice Santa Pepa, dice, nosotras son para vos, Alberto. ay, Dice que son gracias, gracias, para vos. gracias. Exacto. A mí Hay lo un que me está montón de gente. A mí lo que me está pasando es que la verdad es que me encanta encontrarme con la comunidad. Entonces muchos me dicen, bueno, pero ¿por qué trabajas tanto? Es que en realidad no es un trabajo, es como preparar algún tema, encontrarnos, el tema es la excusa y procurar, digamos, un desarrollo personal o un crecimiento personal en evolución, pero fundamentalmente lo que nos hace crecer es el encuentro. Entonces me encanta encontrarnos. Suponte, no sé, ayer había en las constelaciones un buen grupo que no tengo ni idea de quiénes son, no sé cómo se llaman ya, pero ya ahora es como incorporarlos. Entonces uno los empieza a querer y no nos conocemos casi, pero bueno, de todo lo que se comparte, Exacto. Y viste, esto es lo lindo, ¿no? Como que se va armando una comunidad, donde después las personas saben que pueden recurrir aquí para la vez que necesiten o quieran constelar, pero mientras tanto, si saben que tienen buena información, que pueden recurrir acá, pueden sí. comentar, pueden también Aparte también, difundir. Entonces, yo a veces voy pensando cosas, me van viniendo, no sé, cosas que voy reflexionando sobre situaciones, intuiciones o lo que fuere, pequeñas cosas de todos los días, ¿no? Entonces, está bueno como empezar a compartirlo, porque de repente, bueno, recién se va un amigo mío, el Dani, ¿no? Recién se va, con el cual vamos a hacer el retiro, el Dani Manjú, que es geólogo y es especialista en gemoterapias y eso. Entonces, eh, bueno, un pensamiento, una actitud, una reflexión sobre algún tema siempre hace que el otro, mira, puedo hacer esto de repente, ¿no? Lo que para mí funciona, puede funcionar para muchos más y para otros no, irán a otros lugares. exacto, exacto. Es donde resuena, ahí es. ¿No? Tal cual, así Y es. también la actividad, ¿no? Siempre lo decimos con Alberto. O sea, el que se sienta a hacer constelaciones está muy bien, pero también el que hace terapia, hay otras actividades. Entonces uno puede también, todo lo que... Que ahí lo vi a Exacto. Franco, de nuevo Franco Caramusto
de Paraná. Un gran meditador, somos muy amigos, pero es un gran meditador, así que ya les he dicho que pueden aprender a meditar con él. Conmigo pueden venir a practicar. Yo no estoy tanto ya para enseñar meditación, pero y bueno, igualmente lo practico y la gente viene y eso, pero digamos, con él pueden hacer un caminito de meditación muy interesante. Bueno, acá ya nos empiezan a hacer las preguntas tipo cuándo son las fechas y cuándo vamos a un lugar. Esto lo vamos a dejar para el final. Así que va a haber que quedarse hasta el final. Ahí vamos a dar todas las fechas, las actividades que estamos haciendo, cuándo son, dónde son, todas estas preguntas. Pero ustedes vayan haciendo las preguntas que yo les voy a ir anotando acá para que cuando sea el momento podamos ir respondiendo a todas las inquietudes. El que tenga cualquier pregunta que quiera hacer, acá dice Cristina, buenas noches, la primera vez que me conecto. Gracias, Cristina, por conectarte. ¿De dónde? Nos da un gran placer saber que están del otro lado, porque como siempre decimos, si nosotros hacemos unos hermosos vivos, pero nos hablamos entre nosotros dos, importante que esto traspase. Mira, Albert, te voy a contar una cosa y le voy a contar a todos una cosa que no sé, pero que intuyo. Esto, un segundo. Dice, repetir el apellido de Franco para aprender a meditar. Franco Caramuto, de la ciudad de Paraná. Así que ahí, Franco Caramuto se llama. Lo acabo de ver recién, que recién entró. Bueno. Bueno, escuchen. Podemos hacer todos una prueba, ¿no? Que hoy me lo preguntó Jorge, y ya después lo vamos a presentar, no lo he visto todavía, pero podría estar acá. Jorge, de Alas y Raíces de Carlos Paz. Y me dice, ¿cómo hago yo para que la gente sepa, o para que la gente pueda ver lo que están transmitiendo ustedes? Entonces yo dije, ahí abajo, a la derecha, tienen 4 iconos, de los cuales uno es un avioncito. Y si ustedes tocan ese avioncito, se debería compartir en sus perfiles. Si alguien quiere probar, por ejemplo, sería una buena oportunidad para que ustedes puedan difundirlo desde sus perfiles y también nosotros aprender algo nuevo. ¿Cómo es? O sea, vos apretás el avioncito abajo. Sí, vos no aprietes, Albert, porque lo único que falta es que vos salgas de vivo y estamos fritos. A ver, repetilo. Ahí abajo a la derecha hay una cámara de foto y eso significa que me quiero unir al vivo y no es no es lo que estamos ahora sugiriendo. Al lado hay un hombrecito o una mujercita, al lado hay uno para preguntar y al lado hay un avioncito. Bueno, si ustedes aprietan ese avioncito, debería verse en sus perfiles, o sea, en sus historias, ¿no? En el redondel de la historia donde estamos apareciendo nosotros. Marisa, yo lo hizo. ¿Y funciona? Sí, yo lo hice una acá. Marisa, sí. A ver, Marisa. Perfecto, sí. Marisa, ¿se está viendo en tu perfil? Bueno, ya nos lo va a contar. Ya lo hice, dice. Sí, ya lo hizo. Perfecto. Salió ahí. Bueno, ¿qué te parece, Albert, si comenzamos mientras las personas se van sumando y vamos haciendo, Bueno, dale. Bien, bien. Bueno, hoy el tema que nos reúne es un tema para mí bastante nuevo porque no lo hemos hecho nunca, y es el tema del desarrollo personal. Y si tuviésemos que hablar de desarrollo personal, la primera pregunta que me vendría en mente es, ¿qué es esto del camino del desarrollo personal? ¿Qué es para nosotros eso? Exacto, ¿qué es? Bueno, sería muy amplio, ¿no? De todos modos, es como un proceso de convertirse en persona, podríamos decir. Dice Carl Rogers. Carl Rogers es un autor, es un psicólogo, es un terapeuta, que ha trabajado mucho, es uno de los padres de la psicología humanista, y entonces él tiene un texto que se llama El proceso de convertirse en persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo personal, no estamos diciendo que la persona solamente tiene que desarrollar sus dones, sus recursos, sus potencialidades,
o por ahí yo escucho decir ser alguien en la vida, no tiene que ver tanto con eso, sino que tiene que ver fundamentalmente donde la persona pasa, diríamos, de un marco externo, un marco de referencia externo, donde suponte, digamos, en el extremo, la persona es pura adaptación al medio, hace lo que los demás quieren, no tiene opinión propia, no sabe lo que siente, no sabe en qué proceso de heridas está, no sabe cuáles son sus dones, no sabe cuáles son sus miedos, etcétera. Entonces vive permanentemente alejado de sí, totalmente fuera de sí, y se deja llevar solamente por lo que viene de afuera. En cambio, una persona que está en un proceso de desarrollo personal es una persona que empieza como, diríamos, la primera característica de la persona anterior es una persona alejada de sí misma, alejada, totalmente alejada de sí misma. Y la persona que está en un camino de desarrollo personal es aquella que se va acercando a sí. Entonces, de repente, suponte, se embarca en un proceso terapéutico de la forma que sea, ¿no? Y empieza a conocerse. Ah, bueno, mira, mi historia, la verdad que antes no podía entrar, pero de repente me di cuenta de que tuve una historia, suponte, buena, entre comillas, heridas, dificultades, pero también tengo algunos acontecimientos que me hicieron caminar o personas que me ayudaron o lo que fuere. Entonces, esa persona empieza, diríamos, como a darse cuenta cómo vive y las consecuencias de hoy, seguramente, este fruto de hoy es de acuerdo a lo que yo he vivido durante toda mi vida, desde el momento de la concepción hasta ahora. Entonces empieza la persona a darse cuenta de dónde viene, empieza a darse cuenta quiénes eran sus padres, a darse cuenta de repente a quién estamos imitando, a darse cuenta de que muchas veces lo que él hace o lo que él piensa no tiene tanto que ver consigo mismo, sino con aquello que los padres pretendían de él, eh, o darse cuenta que de repente no hace lo que verdaderamente siente y quiere hacer, sino hace lo que los demás quieren, o procede, suponte, digamos, con reacciones. Entonces, este proceso de desarrollo personal, el primer objetivo es encontrarse consigo mismo. Es como encontrarse consigo, es decir, revisar un poco la historia personal, y de alguna manera reconciliarse con esa historia y sacar de esa historia el mejor fruto. Por eso que dice desarrollo personal en una permanente evolución. ¿Por qué? Porque una vez que empiezo como a descubrirme, empiezo a saber cuáles son mis heridas, empiezo a darme cuenta cuáles son mis circuitos viciosos, por ejemplo, qué herida tengo, qué miedos tengo, qué reacciones, sí, qué situaciones reactivas tengo, eh, qué mecanismos de defensa tengo. Entonces, cuando me doy cuenta en qué circuito yo me muevo permanentemente y repito eso, y lo repito para mí, lo repito, suponte, en la profesión, lo repito en la relación de pareja, lo repito con mis amigos o lo que fuere, soy como una consecuencia de ese circuito vicioso. En cambio, Es como, sí, en cambio, es la como, persona que tiene desarrollo personal se da cuenta, ah, mira, vuelvo a reaccionar desproporcionadamente como reaccionaba cuando tenía 5 años. Entonces, ¿qué ocurre con esa reacción desproporcionada? Es como si tocaran una herida. Y como me tocan la herida, ah, mira, la verdad que no es contra, me empiezo a dar cuenta de que no es contra mi persona, sino de repente me doy cuenta de que me vuelven a tocar la herida del abandono. Entonces, como tengo miedo a la que me abandonen nuevamente, yo reacciono desproporcionadamente ante la situación. Entonces, ¿qué pretende el camino de desarrollo personal? Pretende la reconciliación consigo mismo. es como estar más consciente y no andar tan en automático. Bueno, esa es la base, ¿no? Es fundamental, digamos, la conciencia de sí. Cómo me muevo, qué siento, qué estoy pensando, cómo me abro a nuevas posibilidades o no, qué miedos tengo,
qué sensibilidad tengo. Esa es la base, diríamos, ¿no? Eso es lo elemental. Ahora, también tengo que saber qué puedo hacer con eso. Dos cosas, viene, de dónde viene, redescubrirme en mi historia, darme cuenta de que también a partir de esa historia, de esas dificultades, de esas heridas, yo logro algunos recursos, por supuesto, porque no es todo una historia de sufrimiento, desde ya la idea es como mirar, como asentir o aceptar, y a partir de ahí resonar con frecuencias posibilitantes, es decir, ¿cómo diríamos? De lo básico, como animarme a confiar en mí, por ejemplo, animarme a creer en mí, animarme a gustar un poco de mí, animarme a ser un poco yo mismo, ¿no? Y no digo esa cosa desenfadada de yo mismo que no me importa nada del otro, sino que soy cada vez más un marco de referencia interno y tengo idea lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. La idea es como ir a una coherencia, podríamos decir. De eso se trata. A una coherencia interna. No sé. Alberto, y un poco de curiosidad, ¿no? Este camino del desarrollo personal, ¿cómo surge? O vos, ¿cómo Esta, fue tu camino para llegar a este desarrollo personal? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo fui desarrollando yo? Exacto, ¿cómo fue? Como para uno poder ver por dónde se puede comenzar, a dónde se puede llegar, ¿cómo hiciste Yo para llegar a este camino? No, yo la verdad es que este camino lo vengo haciendo tengo 60 años, imagínate, lo vengo haciendo desde que tengo, no sé, 14 años, 15 años, ¿no? Entonces siempre tuve como una sensibilidad, pero no tenía ni idea, no tenía ni idea no sabía nada de mi mundo emocional, mis amigos tampoco nadie hablaba de lo que les pasaba. Hoy hay mucho más, diríamos, está todo mucho más a flor de piel, hay mediaciones más a la mano, pero fundamentalmente me acuerdo lo que hice en su momento fue empezar a escribir. Ajá. Empezar a escribir lo que me pasaba, lo que sentía, lo que anhelaba, cuáles eran mis proyectos, qué es lo que quería de la vida, qué sentía ante determinadas personas. No sé, lo hice naturalmente. Y después eh, trabajé mucho, hice un recorrido muy largo, muy grande, de revisando muchas veces mi historia personal. Muchas veces revisé mi historia personal, por ejemplo, de los 0 a los 7 años, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21 y así cada 7 años, los septenios. Entonces, suponte, digamos, revisaba la historia con mis padres, revisaba lo que yo sentía en esa época, revisaba qué me pasó, no sé, en el primario, qué me pasó en la adolescencia, la revisaba, ¿no? Entonces, eso me dio como mucho conocimiento personal y me dio mucha fuerza hacia adelante, ¿no? Y después, bueno, por supuesto que hice muchísimos años de terapia también. Y después, bueno, ya me formé específicamente porque estuve muchos años en, en una orden religiosa, en los franciscanos, y ahí mi tarea específica fue la de ser formador. Entonces, muchos años estuve en esta tarea. Entonces, eso a ver, la necesidad de acompañar al otro hizo de que buscara mediaciones adecuadas para el momento. Y ahí, dentro de lo que hice, fue hacer terapia, hacía cursos de acompañamiento, qué sé yo, he hecho millones de cosas, constelaciones, me he ido a formar afuera, he hecho consultoría psicológica, en fin, digamos, montones de cosas bueno, hacen que uno sea lo que soy, ¿no? Pero una de las tareas esenciales era ayudar a los demás a ver su historia personal. Y acá dice una persona, ¿cómo se hace para revisar? Y yo no me Para acuerdo. revisar, dice, no me acuerdo nada de mi infancia, o muy poco, perdón. En la medida que uno empieza diríamos, a conectarse consigo mismo, empieza a recibir determinados mensajes, por ejemplo, o intuiciones a través de sueños, a través de imágenes. Uno empieza como a recordar. Muchas veces cuando hemos tenido una infancia
o una relación complicada o situaciones difíciles para una cuestión de supervivencia, para poder vivir mejor, eso que hemos vivido en la infancia lo llevamos hacia adentro. Pero no porque somos malos, sino porque es un mecanismo que nos ayuda a la vida, simplemente, ¿no? Claro, para sobrevivir. Para Sí, muy sobrevivir, interesante, ah, muy interesante. para sobrevivir, sí. Bueno, volvamos a esto del desarrollo personal, porque es una actividad bueno, que ahora estamos lanzando, porque lo vamos a hacer una vez por mes, donde podemos ir a revisar cosas y a trabajar temas determinados, A mí me parece, y a mí me parecía que estaba bueno ofrecer. Ya hay un grupo de desarrollo personal que se junta los segundos viernes de mes, que ya viene hace, no sé, 2 años casi, 1 año y medio, 2 años. Y entonces, como ya está bastante avanzado, me parecía que era necesario como proponer a gente que, no digo que recién comienza, pero que sí no se sumara ya al grupo que está porque ya vienen como en otra frecuencia, en fin. claro, ya Entonces, comenzaron antes, así que ya tienen como un camino recorrido, ¿no? Entonces abrir la puerta para aquellas personas que quieran comenzar este recorrido, bueno, que tengan la posibilidad y el espacio para hacerlo. claro, entonces, porque muchos me preguntan a mí, suponte, después de hacer una constelación, ¿cómo continuar? ¿Cómo continuar? ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo, a ver, con qué mediaciones? Y obviamente no todos quieren hacer la formación para ser constelador, lo cual me parece fantástico, ¿no? No todo el mundo está llamado a eso. Y para mí, justamente, uno de los ofrecimientos significativos es, bueno, los talleres, algunos cursos con temas específicos, pero también ofrecer un espacio donde nos juntamos en grupo y ya no hacemos tantas constelaciones grupales, sino fundamentalmente desarrollamos un tema. Y cuando desarrollamos un tema, digo, el tema que sea, digamos, que nos ayude a crecer y lo trabajamos con ejercicios. Entonces, ese momento de desarrollo personal, de crecimiento, se transforma para mí en un espacio a salvo. Es un espacio, el camino de desarrollo personal grupal, en forma grupal, es un espacio a salvo. Es decir, donde yo puedo, de alguna manera, manifestar o decir que me pasó, lo trabajamos todo con ejercicios, bueno, te lo explicaremos. La idea es que la persona experimente una contención. Entonces, esas 4 horas, ese grupo de 20, si 30, no sé qué cuántas cantidad de personas son, se dedica a trabajar un tema específicamente. Nosotros planteamos un tema ese día. Y entonces, ese espacio es un espacio cuidado, es un espacio de sigilo, es decir, lo que pasa en ese espacio, nos vamos y nos olvidamos, y después, por supuesto, si tienen alguna duda en la semana o lo que fuere, nos vuelven a preguntar y seguimos el acompañamiento. Se arma como una especie de comunidad, esa es la idea. O sea que eh, no es lo mismo venir a hacer una constelación grupal que venir a hacer el curso de desarrollo personal. No, O sea, a pesar de no, se hacen actividades o ejercicios sistémicos, pero no es lo mismo. no, no es exactamente lo mismo, porque en las constelaciones grupales está, a ver, estos son como cursos donde se desarrollan temas. En las constelaciones grupales, en el taller de constelaciones grupales, se trabajan los temas que traen las personas, ¿sí? Exacto. Entonces, esos temas que traen las personas, por ejemplo, ayer, no sé, uno trabajó, me encantó, la paciencia con sus hijos. Un padre que trabaja la paciencia con sus hijos es una persona, me parece, tipo joven, maravilloso, digo, que quiera ser mejor padre, digamos, ¿no? Y por supuesto que salen cosas de su sistema. Otro trabajó una enfermedad, otro trabajó la relación de pareja, otro trabajó la relación con sus padres. Hay una diversidad de temas como personas, ¿sí? Entonces vamos trabajando los distintos temas. Empieza y termina. La diferencia con los cursos, con este grupo de desarrollo personal o con los cursos de un tema específico, como por ejemplo la enfermedad, la empresa, lo que fuere, es que nosotros ese día trabajamos un tema.
un tema específico. Ese tema específico en el desarrollo personal tiene que ver, hay un hilo conductor con los temas siguientes, ¿sí? Nosotros trabajamos con ejercicios de constelaciones, es decir, de a 2, de a 3, de a 4, y cuando es necesario, hacemos un movimiento mayor y hacemos como si fuera una constelación grupal. Pero no todos grupal, sino que todos, si somos, no sé, 20, 50 o 100, lo que sea, que no somos 20 más o menos, trabajamos todos a la vez con ejercicios de constelaciones, son movimientos sistémicos. Entonces, esos movimientos sistémicos nos muestran cómo estamos respecto al tema y a la vez qué camino podemos hacer. Entonces se desarrolla lo teórico, se trabaja con ejercicios y después cada uno va planteando cómo está respecto al tema. Y se trata de salir del lugar donde estamos atrapados para poder ir hacia adelante, ¿sí? Entonces, para mi gusto es muy interesante hacer el camino de desarrollo personal porque hay un hilo conductor entre todos los temas. Entonces, lo que hacemos es un recorrido de uno de los pilares de las constelaciones. Uno de los pilares de Bert Hellinger, que es el fundador de las constelaciones, es el análisis transaccional. El análisis transaccional es una teoría de la personalidad, es decir, una forma de mirarse. Y Bert Hellinger lo fue como acuñando, es decir, fue como dándose cuenta. Y ese es un camino que se hace por distintos, diríamos, elementos de la persona. Por ejemplo, las emociones, por ejemplo, cómo nos vinculamos, que las llaman las transacciones, por ejemplo, si estamos en un estado adulto, por ejemplo, la manipulación, por ejemplo, estar en el presente, por ejemplo, cómo manejamos el tiempo, por ejemplo, la autoestima, y así millones de cosas, ¿no? Entonces, está muy bueno, ¿por qué? Porque también nos enseña a leernos desde un determinado lugar. Lo que yo observo es que muchas veces hay tanta información hoy, hay tanta información de distintos temas y nos vamos metiendo en un tema y en otro, y en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Entonces, al tener tantos abordajes posibles y no elegir uno solo, nos mareamos y nos perdemos. Esta forma de recorrer la propia historia, ¿sí? Esta manera de recorrer la propia historia hace que nosotros podamos aprender a mirarnos con un determinado código, con un determinado lenguaje. Y eso ayuda a mirarnos. Porque si no tenemos una mezcla en la cabeza, una melange de cosas, una melange de elementos, todos hablamos de energía y muchas veces no sabemos lo que es, muchos hablamos del presente pero tampoco sabemos qué es, hablamos del niño pero tampoco sabemos qué es. Entonces, me parece a mí que uno tiene que estar invitado por lo menos a mirarse como desde alguna ventana. Solamente elige esa ventana, en este caso sería las constelaciones, y lo que está de fondo, el análisis transaccional y también un recorrido corporal, podríamos decir, de la propia historia. Entonces nos vamos como mirando, vamos como aprendiendo, nos vamos mirando. Por eso que está bueno, digamos, me parece que está interesante. Acá nos hacían una pregunta, si se puede hacer desarrollo personal y también algún taller de constelación en el mes, digamos, o en el tiempo, ¿no? Una persona que viene a hacer los talleres y pregunta si se pueden Sí, integrar. sí, sí, totalmente, se puede hacer. Aparte, ayer me preguntaban, ¿acá cuánto hay que hacer constelaciones? Y la verdad es que ya no hay un tiempo. Ya no hay un tiempo. Me parece que simplemente la persona, cuando está claramente con la conciencia de un camino de desarrollo personal, se va dando cuenta cuando necesita trabajar un tema o cuando está como trabado con algún tema. Entonces es importante darse cuenta y hacerlo cuando verdaderamente lo necesite. Ya no hay un tiempo, ya no hay tanto pruritos, digamos, tantas estructuras como había antes.
Sí, acá estamos contestándole a Sergio que dice, ¿este sistema o grupo de desarrollo personal se complementan con las constelaciones? Esta es adintra de las constelaciones. Sí, se complementan desde ya, por supuesto, ¿no? Pero fundamentalmente lo que se aprende es uno de los pilares de las constelaciones que en mi experiencia se ha dado muy poco o no se ha dado a conocer. Y digo esto porque Bert Hellinger está atravesado por esta manera, por el análisis transaccional, está atravesado por esta teoría de la personalidad. Y él es el fundador de las constelaciones, entonces está muy bueno darse cuenta de que de repente lo que está de fondo en la constelación es que muchas veces estamos atravesados por un guión de vida. Entonces ayuda muchísimo saber que es un guión de vida, por ejemplo, que son las decisiones que hemos tomado de muy pequeño, bueno, en fin, es largo, ¿no? Entonces, se complementan totalmente. Te diría, más que se complementan, es un pilar necesario. Alberto, ¿y hay como un programa, o sea, es como que ya está como armado este programa? ¿Cómo se desarrollan los temas? Sí, sí, hay un programa porque un tema supone el anterior. Por ejemplo, un tema esencial en el AT, en el desarrollo personal, son los distintos estados del yo. Entonces, los distintos estados del yo es algo tan bello, tan lindo para saberlo, que nos ayuda a darnos cuenta en el tema siguiente, que son las emociones. Y las emociones nos ayudan a darnos cuenta si son emociones del presente o son emociones del pasado. Entonces, si son posibilitantes o son limitantes. Y entonces eso nos ayuda a darnos cuenta qué autoestima tiene. Y así, digamos, ¿no? Cada tema va siendo Como que como la... se van hilando uno con el otro. Por ejemplo, los estados de yo es la base, es como la base. Es la base de las constelaciones. Por ejemplo, si estamos en un estado yo niño, claramente, si no es un niño, diríamos, creativo, libre, etcétera, es muy probable que estemos en un estado yo niño que tiene que ver con el pasado. Por ejemplo, estamos en la víctima, o estamos en la sumisión, o estamos en la rebeldía, no estamos en el presente, estamos en el estado yo niño. Entonces, está muy bueno darse cuenta, porque de repente uno puede decirse, ah, mira, estoy en el niño, la verdad, ¿y por qué estoy en el niño? Y porque tocaron una herida seguramente. Entonces, ayuda como a, sí, ayuda como a reflexionar sobre sí. Bueno, re interesante. Bueno, acá van haciendo otras preguntas más específicas que las puedo contestar yo, que el curso de desarrollo personal sí va a ser por ahora solo los lunes, un lunes al mes, a las 18, a las 18 horas, eh, en Córdoba, capital. Sí, está bueno Por ahora también. es así. Nosotros decidimos Y hacerlo un lunes por mes porque me parece que es también lo que la gente puede en general. Eh, y digamos, como se da material para trabajar, entonces después tienen todo un mes para poder como reflexionarlo, como mirarlo, como seguir practicándolo, internalizarlo, en fin, digamos, ¿no? Como mirarlo en la vida cotidiana. Eso me parece que hay que darse tiempo para que los temas vayan como bueno, para que sean internalizados, ¿no? exacto. Bueno, mientras internalizamos todo lo que nos has dicho, Albert, yo los voy a invitar a que vayan acá arriba, al lado de la palabra vivo, hay una B corta, que si ustedes aprietan ahí, van a encontrar el perfil de Mujeres Allá Vamos y de Alberto Pico Constelaciones, para que nos sigan y tengan la posibilidad de preguntarnos desde mensaje de Instagram. También en Mujeres Allá Vamos también está el WhatsApp, manden los WhatsApp que yo contesto. Eh, Siempre, si estoy haciendo talleres de constelaciones, no puedo en ese momento contestar, pero en algún momento siempre contesto. Así que los que quieran saber algo más, pueden mandarnos mensaje. El primer encuentro de desarrollo personal va a ser el lunes 10.
el lunes 10 de abril es nuestro primer encuentro. Hay Sí. que reservar el lugar inscribiéndose, o sea que mandan un mensajito y yo les envío el enlace para reservar y ahí ya quedan adentro porque los cupos van a ser limitados porque nos va a limitar el espacio, ¿no? Hay Así que una todos persona que decían si hay alguna condición, si hay que tener un camino previo para poder hacer este camino, si hay que saber algo de constelaciones. La verdad que no. No. bien, ya me están Este, llegando los mensajitos. la idea es que la persona, cualquier persona que esté instalada en sí misma, un deseo de crecimiento y de evolución, lo puede hacer. La única condición es que verdaderamente quiera crecer. Y ahí preguntan algo de lo virtual también, si esto se podría hacer en forma virtual. Y sí, se podría hacer en forma virtual, pero bueno, todavía, no sé, yo no tengo más tiempo ya. Bueno, lo pensamos y lo ponemos en agenda, Albert. A lo Bueno, mejor, ¿quién te dice el segundo semestre? Por ahora tenemos ya todo agendado el primer semestre, veremos claro, claro. cómo Si va. hay, en Bueno, Córdoba, preguntan en Córdoba, ¿dónde es en Córdoba Capital? Es en el Cerro de las Rosas. Eh, nada, me mandan un WhatsApp y les comento. Entonces dijimos que comienza el lunes, acá tengo el machete, miren, el machete con la agenda, no sé si se ve, pero ahí, para que no se me pase nada, es el lunes 10 de abril y tenemos también otras actividades como los talleres de constelaciones, que también hay muchísimos talleres en el mes de abril y tenemos varias sedes. En Córdoba Capital tenemos 2 sedes y también tenemos en La Granja. Y este mes, en abril, tenemos 2 encuentros en Carlos Paz de talleres grupales de constelaciones. Así que para que también se vayan organizando, uno se, se inscribe y ya sabe que ese día va a estar constelando. Siempre yo digo que cuando uno se inscribe al taller, al curso, eh, desde ese momento ya es como que ya empieza a conectar, ya comienza como a prepararse para la constelación. O sea, es un momento donde yo ya me predispongo a constelar y van a ver como que empiezan a pensar en qué tema voy a constelar, qué puedo proponer, aunque si después cuando llegan al encuentro hasta se cambia, muchas veces se cambia de tema, pienso de constelar mi trabajo y termino constelando cualquier otro tema, es que lo que pasa es es súper que en interesante. realidad uno piensa desde la mente cuál sería el tema que le está preocupando, que sí puede ser. Ahora, el campo, el lugar del trabajo, nos muestra claramente qué es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Sí? Ahí Susana de que está en Italia, ahora no sé si está en Brasil o está en Italia, debe estar en Brasil ahora. Así que un saludito para Susana. Y después preguntan si en Punta del Este va a haber una escuela de formación, que por qué no abrimos una escuela de formación, porque hay un grupo en Punta del Este, ¿no? Sí, esa es la Bueno, idea. Punta del Este podemos decir que por lo pronto en mayo vamos, así Sí. para que ya se Sí, vayan anotando. claro, es posible que sea en Uruguay, tal vez, si, si abrimos una escuela formativa en Uruguay, tal vez sea en Montevideo, se me ocurre. Exacto, pero talleres de constelaciones podemos hacer en Punta del Este. Así que podemos Sí, hacer las dos cosas. sí, de hecho vamos Claro. en mayo, sí. Eh, bueno, ¿qué más le podemos contar? Queremos que también me anoté acá que decía al principio alguien que decía, nunca hice un retiro, ¿en qué consiste? Porque este fin de semana, el viernes, nos estamos yendo a Ongamira para hacer el retiro de constelaciones, meditación, va a estar el Dani con las gemas, va a ser algo Sí, distinto y bueno, contales, Alberto, un poquito qué significa ir a un retiro, para que el que se quiera inscribir en esta o en la próxima ya se vaya como focalizando. sí, 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 ya en esta no sé si quedan lugares, pero bueno, capaz que si alguien quiere por ahí a lo mejor a un lugarcito le hacemos. Eh, para mí la experiencia del
retiro es como esto de salir de la vida cotidiana. Es como si fuera un taller de constelaciones, pero de un fin de semana. Entonces, así como nos damos, son pequeños retiros, ¿no? Entonces la persona quiere crecer, intuye que algo le está pasando, que necesita, diríamos, como si fuera un reciclaje, como que necesita trabajar algún tema, necesita encontrarse consigo mismo, lo que fuere, suponte va a un taller de constelaciones. Pero también se da cuenta de que un taller no es suficiente, entonces tiene que seguir un camino, y entonces, ¿por qué vamos a un retiro? ¿Por qué salimos del lugar? Porque de repente necesitamos salir del contexto, así como salimos esas 4 horas, necesitamos salir más tiempo del contexto a donde nosotros vivimos en lo cotidiano. Ya que en lo cotidiano tenemos un montón de distracciones. Por ejemplo, qué sé yo, tenemos que laburar, tenemos que cocinar, tenemos que, no sé, un montón de cosas, ¿no? Y si tenemos eso cubierto, paviamos, digamos, hacemos un montón de cosas y no nos sentamos con nosotros. Hay que tener mucha disciplina. En cambio, cuando vos te vas a un retiro, diríamos, el espacio natural, el espacio físico, los temas me invitan, por supuesto, si uno quiere, ¿sí? Te invitan como ir mar adentro, es decir, como hacer una experiencia, diríamos, como de desierto. Y en esa experiencia de desierto, que es como subir a la montaña, todas las tradiciones espirituales tienen este movimiento de subir a la montaña, ¿no? O de ir al desierto, pero ¿para qué? Para que justamente salga desde lo profundo aquello que tiene que sanarse, aquello que tiene que transformarse, aquello que tiene que reconciliarse. Es decir, es como encontrarnos con ese lugar difícil en nosotros, pero a la vez, desde ese lugar, encontrarse con la mejor versión de sí. Entonces, eso me parece fantástico, digo, que de repente alguien se regale a sí mismo esa posibilidad. Aparte, como no son retiros, ¿cómo diríamos? Solo de meditación, no es una cosa estoica, entonces la verdad que la persona se hace como amable ir con otros. Nosotros tenemos muchas prácticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una práctica de meditación intensa, por supuesto, a la mañana, a la tarde, a la noche, tenemos caminatas por la naturaleza, tenemos ejercicios corporales de respiración, tenemos muchas constelaciones, tenemos un trabajo con las gemas y de fondo también mucho trabajo de contacto consigo mismo para escribir. Eso es importante para el retiro, Clota, apuntar que lleven un cuaderno para escribir, eso es fundamental. Bueno, entonces, pero eso no lo podemos hacer en lo cotidiano. Necesitamos salir del espacio. Lo ideal sería, pero para una persona que labura todo el día, se le hace difícil, porque está cansado, porque cuando llega a su casa no tiene ganas, porque le da fiaca, porque es un ser humano. Nos enganchamos en las redes, bueno, lo que hacemos todos, digamos, ¿no? Entonces de repente, bueno, uno intuye que puede ir. Aparte porque la vida te lleva a resolver las cosas inmediatas, lo urgente, ¿no? Lo importante y urgente, ¿no? Y lo otro lo vamos poniendo como en el cajón, que ya lo vamos a resolver, ya lo vamos a pensar, ya lo vamos a meditar, ya lo vamos a trabajar, y bueno, y va como quedando ahí con la necesidad de ser mirado, de ser resuelto, pero en la vida cotidiana se nos complica esto, ¿no? De darnos el tiempo para esto. Y el retiro es el momento justo para hacerlo. Y una cosa que a mí me gusta también, que es un retiro universal, en el sentido de que no es un retiro religioso, en donde realmente vamos a trabajar fundamentalmente lo humano, y lo humano en conexión con la naturaleza y con los otros, y con lo trascendente, digamos, con la vida, o no sé, o el espíritu, como le llama Hellinger, o lo que cada uno quiera llamarle. Entonces, no es de una manera determinada o con una creencia determinada, sino que ahí convivimos en una multiplicidad de creencias, una multiplicidad de opciones de vida, una multiplicidad de estilos, cada uno con lo suyo. Entonces, eso. Y otra cosa que también me parece muy importante en estos retiros es que no se plantea
desde un deber ser, sino justamente se plantea desde el ser de la persona. Hoy puedo reconciliar esto, y ya está. Hoy puedo transformar esto. Y después el próximo paso lo haré en otra oportunidad, digamos, eso. Me parece Es que como una cebolla, ¿no? Trabajar una papita a la vez. está centrado fundamentalmente con la noción de regalo, con la noción de gracia, no con hay retiros que están centrados en los méritos. Por ejemplo, la otra vez fui a un retiro donde había mucho trabajo corporal, ¿no? La verdad que terminé agotado, fue fantástico, pero tenía que tener un entrenamiento previo enorme. Por supuesto que mi decisión fue no ir nunca más en la vida, porque digo, yo no tengo esa práctica todos los días. Y lo mismo pasa en otras prácticas, ¿no? Entonces, me parece que también está bueno que sea exigente, pero no como un deber ser, sino justamente en un retiro nosotros vamos a hacer y a recibir, a hacer y a recibir. Hay retiros que están centrados digamos, en el deber ser y como en hacer, en los méritos, a ver quién llega más. Esto no tiene nada que... eh, hay una Y gran diferencia. en Hay esta una gran- ocasión nos vamos a Gamira, que también el territorio tiene mucho que ver, ¿no? Es un territorio con mucha memoria ancestral. Y estuvimos haciendo 2 semanas atrás esto de la formación de los lugares con memoria. y es Y fundamental. bueno, es como que todo se une, ¿no? A mí es resonar con lo posibilitante, ¿no? La mira está muy centrado muchas veces en ese suicidio masivo que hubo, que está bien, hay que honrarlo, respetarlo, etcétera, pero no es solamente eso, sino que fundamentalmente Ongamira y esa zona era un lugar donde se reunían las comunidades a transformarse, a tomar sus plantas, a crecer, es un lugar, diríamos, desde la salud, desde la vida. Ese es el acento. Y eso es lo que pretende un retiro, ¿no? Estar en un lugar a salvo, es como si fuera el desarrollo personal, pero más grande, ¿no? Con más tiempo, con más descanso, con atenciones, con comer cosas ricas, con cosas saludables. Bueno, eso me parece. Bueno, y ya que estamos hablando del retiro y no hemos desviado un poquito del tema del desarrollo personal, que ahora lo volvemos a conectar, podemos también decir dos cosas del curso de enfermedades físicas, que acá me acaba de llegar un WhatsApp preguntándome de qué se trata. Hacer algo concreto, después podemos hacer hasta un vivo y extendernos un poco más, pero para aquellos que están pensando también qué es un curso de enfermedades físicas. Eso es un taller de constelaciones específicamente de enfermedades grupales, de enfermedades. Entonces, las personas que tienen alguna dolencia se tratan la enfermedad física desde las constelaciones. Pero no se trata, por ejemplo, de otro tema, no. Se trabaja en esa jornada específicamente las enfermedades físicas. Y no enfermedades mentales, enfermedades físicas. Y en otros se hará enfermedades mentales. Así Fundamentalmente que, eso. por ejemplo, Ya daremos qué significa. la obesidad, la diabetes, todo eso entran en este curso. Son todo lo que es enfermedades físicas entra en este curso. Sí. Ok. Bueno, Albert, el tema de desarrollo personal, ¿cuál sería el primer tema que se ve en el encuentro del 10 de abril? ¿Ya lo sabemos? Sí, el primer tema, y es un tema transversal a la vida, no solamente de desarrollo personal, de todos los temas, es de todos los temas, pero digo, es un tema que es transversal, y ustedes saben que nosotros, bueno, obviamente seguimos a Bert Hellinger, pero dentro de la corriente de Bert Hellinger seguimos a Brigitte Champetier de Rives, que es una francesa, una consteladora francesa que vive en España, bueno, para lo cual yo doy formación para el Instituto de España. Bueno, trabajan fundamentalmente, se va a trabajar fundamentalmente los distintos estados del yo. Eh, ¿Por qué es importante trabajar los estados del yo? Porque cada estado de yo es como si dijéramos, a ver,
es el conjunto de los pensamientos, del mundo emocional y de las acciones. Yo hago así porque es toda la persona, es decir, cada vez que me pregunto por mí mismo, tomo conciencia de mí, estoy en un determinado estado del yo. Es decir, coinciden, hay una congruencia, se dice, entre la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de accionar, que tiene que ver con las entrañas, ¿no? Bueno, los distintos cerebros del cuerpo. Estoy en un determinado estado del yo. Entonces, está muy bueno darse cuenta de repente en qué estado de yo estoy. Cada vez que yo digo hola, cada vez que me encuentro con alguien, no sé, suponte, digamos, yo subo un ascensor, o me encuentro a alguien en la calle, o me encuentro con una persona, voy a laburar y me encuentro con una persona, o tengo un compañero difícil, una compañera difícil, o lo que fuere, podemos darnos cuenta en qué estado de yo está la persona, ¿sí? Y entonces, esos tres estados de yo, de la T, son el estado adulto, el estado yo niño y el estado yo padre. Pero yo padre no por mi papá. Es, si lo parafraseamos un poco hoy, fundamentalmente es, bueno, un estado de personas, de personas significativas, al estilo de una estructura rígida, digamos, ¿no? Entonces, podemos ver perfectamente que nosotros en determinados momentos estamos en alguno de esos estados. La idea es caminar cada vez más en el adulto, desde el adulto. Y ese adulto es que esté acompañado por un estado yo niño posibilitante, por ejemplo, un niño que sea creativo, que sea alegre, que sea sensible, etcétera, está al servicio de un adulto. O un estado yo padre que tenga, suponte, fuerza, tome fuerza para estar en el presente. Entonces el adulto marcha hacia adelante. El problema es cuando no estamos en el adulto, que muchas veces no estamos, todos entramos y salimos. Ahora cuando somos conscientes podemos diríamos, practicar más esa conciencia del adulto, porque el adulto es el que está en el presente, es el que puede. Digo, el presente, pero no esta cosa de vivir el presente. Bueno, vivo el presente y me dejo llevar así hacia cualquier lugar sin ninguna dirección, sino tiene que ver con un presente donde, diríamos, proyecta hacia un determinado lugar y, y obedece a lo que la vida le va presentando, pero con una dirección, es decir, con una orientación. Entonces, ese adulto tiene fuerza, ¿para qué? Para el próximo paso. A mí me encanta hacer proyectos, me encanta, porque si yo hago un proyecto hacia un determinado lugar, pero no para vivir en el futuro, sino un proyecto que yo lo pueda vivir en el presente, y si estoy en el adulto, el presente y el adulto me van a decir si ese es mi camino. Cuando las cosas no salen por ese lado, es porque claramente la vida me está mostrando que que tengo que cambiar o ir de otro lugar. Por ahí. Ahora, si yo estoy en estado yo niño, por ejemplo, estoy en el niño, estoy en el capricho, estoy como en la rebeldía, o estoy en la sumisión, no termino como de entregarme, no termino de tener confianza respecto de mí. Entonces, si de repente me descubro, me voy pescando, que estoy en estado yo niño, es probable que me tenga que preguntar, bueno, a ver, ¿de dónde yo saqué esas emociones que no me permiten confiar? Tal vez de algún trauma, tal vez de alguno de mis padres, tal vez por una experiencia difícil en la niñez, en fin, o en el colegio. No estoy en el presente, sino que vivo un mundo emocional del pasado. Y ese mundo, si yo estoy en el mundo emocional del pasado, por ejemplo, estoy en estado yo niño, y la verdad es que me jode la vida, porque no tengo fuerza para el presente. Y después, un estado yo padre, diríamos, más controlador, más rígido. El estado yo padre tiene que ver fundamentalmente con estos mandatos, ¿no? Mandatos contra mandatos, la rigidez, el dogma, lo que debe ser, esto se hace así y no se hace de otra manera. Yo estoy convencido, digamos, la sociedad ha salido de un montón de dogmas religiosos que había antes y qué sé yo, y hemos entrado en un montón de dogmas de otra manera, que si no haces este camino, si no tenés esta alimentación, si no haces esto, si no moves la mano a la derecha, si no haces constelaciones,
más o menos te vas Estás al afuera. infierno. No, te vas, Estás afuera del sistema de nuevo. sí, vas al infierno. Antes era de lo religioso, ahora estamos llenos de dogmatismo, llenos, llenos, y el único camino posible es este. Y la verdad es que el adulto es el que va eligiendo. Exacto, hay Entonces, muchos límites. estar en un estado de padre, tratando de que todo el mundo haga lo que yo quiera, con el control, con la exigencia, bueno, y así, ¿no? Puedo parecer muy libre, pero la verdad es que el único que es libre es el que está en el adulto. Entonces, hay un estado yo padre y un estado yo niño que es muy positivo, el estado yo padre nutritivo, por ejemplo, que acompaña a los demás sin el ser de salvador, está al servicio de la vida. Entonces, bueno, esos estados son los que se trabajan en el primer módulo. Y es probable que también los veamos en el primero y en el segundo porque son muy, muy grandes, muy importantes y muy significativos. Así que tenemos para laburar un montón. Y yo, evidentemente, debo ser que los tengo que repasar continuamente porque me los piden y me los piden y me los piden y me los piden que los dé. Entonces, debe ser que, bueno, ¿qué dice ahí? De un paradigma a otro paradigma, dice Sergio. Claro, sí, tal cual, sí. Y en realidad yo creo que lo importante es que la persona que esté en el adulto no tiene que nada que ver con la edad. ¿Eh? Adulto puede ser una persona de 25 años y adulto para su edad, pero puedes tener 100 años y no haber aprendido nada. El adulto es el que está, el que decide sobre sí, el que está presente, el que no critica, el que no está juzgando, el que está en un asentimiento y está se anima a confiar. Por ejemplo, el otro día estaba con el Danny Manjú y entonces le comentaba, estábamos comentando, qué sé yo comparto mucho con él, y entonces comentábamos que habíamos entrado como en una. Porque a veces está muy bueno darse cuenta cómo uno amanece, cómo uno está emocionalmente. Yo me pregunto todo el tiempo, ¿no? O mejor, todo el tiempo no, a la mañana, en algún momento del día. Bueno, y entonces compartíamos que habíamos, no sé, de repente estábamos como en la nada. Y inmediatamente yo le digo, no, es importante tomar conciencia de eso y a la vez estar como en el adulto, hacer uso del adulto y el adulto hace uso de sus emociones, de su mente, de sus pensamientos y de su acción y hay que ayudarse con una frase. Nos ayudamos con una frase. Por ejemplo, en este momento de incertidumbre, decido confiar. Y fue impresionante como esa frase que la hice yo en forma consciente, Dani también hizo en forma consciente, pues estábamos trabajando un proyecto, cómo cambió el nivel energético de los dos. ¿Lo podés repetir, Alberto? Así lo notamos. A lo mejor le sirve a alguien más. La frase, Sí, en este momento de incertidumbre, en este momento de incertidumbre, decido confiar, decido hasta que confiar. esta frase Y esa la frase, notamos y la usamos y, todas las veces que la necesitamos. y de repente nos cambió el estado de ánimo. Y yo dije, qué poderosos los pensamientos. Qué poderosos los pensamientos. Qué poder. Pero no es solamente pensar positivo, 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 sino es, ¿cómo diríamos? Es una conciencia que te brota como desde los pies hacia todo el cuerpo. En este momento decido confiar. Decido Más confiar. allá, Más allá de lo que me está pasando. Yo tengo una experiencia, he pasado por todo tipo de procesos. Y me acuerdo, en un proceso muy difícil, una amiga de Mendoza me dice, anímate a confiar en toda la abundancia del universo. En un momento de la vida donde tenía que empezar de cero, no era un pendejo, era bastante grande y decidí dejar una situación anterior. Y la verdad que es tal cual. El universo está totalmente dotado de la abundancia que nosotros necesitamos. Nosotros muchas veces al no estar en el adulto no estamos en el mismo nivel de frecuencia que la abundancia. Estamos muchas veces en un nivel de frecuencia de estado yo niño que tiene que ver con la carencia. Pero no es una cuestión mental, ay, voy a confiar, no, es una cuestión existencial, es decir, es como si desde todo el cuerpo
o uno lo acompañara para poder confiar. Eso. Exacto. Bueno, Albert, es como que sabias palabras, querido Alberto, dicen aquí. Bueno, Es como que gracias. en este momento de incertidumbre decido confiar que voy a dar las fechas. ¿Qué opinas de todas las cosas para ir cerrando? Esa chica que escribió recién, mira, yo hablo desde el contenido teórico y hablo desde la experiencia. Si no, no tiene asidero, la vida no tiene asidero, es así. Bueno, dale. Bueno, entonces voy a recordar una vez más de ir acá arriba al lado de vivo, tocar ahí donde dice esa B corta, así siguen a Alberto y siguen a Mujeres Allá Vamos, así le podemos enviar todo el contenido que ustedes necesitan, de todo lo que hemos ido hablando, pregúntenos, que tenemos toda la información para enviarles lo más rápido posible. Podemos enviarle, bueno, el retiro, digamos, como que podríamos decir está bastante cerrado, pero nunca se sabe. Hay alguien que Las no puede opciones. ir, que fuere, qué sé yo, y de repente entra una persona que por ahí no pensaba ir. Bueno, siempre son invitados. Exacto. Nosotros seguimos invitando hasta último momento, cuando propio cerremos la puerta, digamos, no se puede más, seguimos invitando. Los invitamos también a los talleres grupales de constelaciones que hacemos en Córdoba Capital. Tenemos 2 sedes en zona norte, estamos buscando una próxima en zona sur, para que no tenga que cruzar todas las veces la ciudad. Después tenemos 2 sedes más, una en Carlos Paz, que es el espacio Alas y Raíces, que estaba Jorge por ahí, que tenemos el 8 de abril, tenemos una, que es un sábado, y también el 29, que también tenemos una al principio y al final de mes, para que los que estén en la zona se vayan organizando. Tenemos en la granja, en la granja para toda la gente que está en la parte de Circuito Chico, de acá de Sierras Chicas, Circuito Chico donde estuviese en Bariloche. Y después tenemos el curso de enfermedades físicas, que es el sábado 15 de abril, y para cerrar este curso, que es el que nos está uniendo en este momento, el que queríamos contarles de qué se trataba, porque ya estábamos online con las fechas, y muchas personas preguntaban de qué se trataba fundamentalmente, y dijimos, bueno, hagamos un vivo, así profundizamos y le contamos a todos de qué se trata, que el primero es Sí. este día de el lunes 10 de abril a las 18 horas y se realiza una vez por mes. Cada lunes tenemos un tema diferente, o en este caso, como dijo Alberto, quizás hay temas que son más amplios, que necesitan de más tiempo, de trabajo, se podrían como ampliar a más encuentros, pero fundamentalmente en cada encuentro Alberto realiza un trabajo específico sobre un tema. Sí. Bueno, hay un montón de preguntas, un montón Bueno, pues de- empecémoslas antes de cerrar, así ya después nos vemos. Dice, ¿este curso reemplaza el de los segundos viernes? No, no lo reemplaza, sino que este es un curso ex nuevo, porque el de los viernes, el del segundo viernes del mes, está completo y son personas que ya han hecho un recorrido, ya hace casi 2 años que los están haciendo, entonces que ya- es los como, que es como tienen poner los gente de jardín de infantes en el secundario, ¿no? Hay que realizar, empezar como de voy a decir nuevo, una- la gente que no eh, conoce. hay una Dígame. chica que me preguntó, está yendo los segundos viernes y me preguntó si ella puede participar también de los primeros, ¿cómo es? De los segundos lunes. Yo digo, si quieren participar de los dos, yo no tengo ningún problema. Digo, porque de repente repasan temas y eso, pueden hacerlo, obviamente. Si yo quiero volver a cursar otras materias, me parece fantástico, porque uno siempre, eso Bueno, depende de cada uno. Adriana que dice, yo constelé con vos, Alberto, la abundancia. Confié en la abundancia del universo. Hay un curso también de abundancia. Hay un curso de Muy bien. abundancia, hay un curso de enfermedades físicas, de enfermedades mentales, y uno muy importante que es el de empresas, emprendedurismo, empresas familiares, todo lo que se mueve ahí en el sistema familiar, en una empresa familiar que hay que ordenar para que esto pueda avanzar. Bueno, eso también lo estamos, va a ser, teóricamente es en mayo, ya le vamos a ir pasando la fecha. Acá dice,
¿Cuándo en el interior de Córdoba constelaciones grupales? En el interior sería, bueno, ahí, Patri, decinos dónde sería el interior, porque dijimos que estamos en Carlos Paz y estamos en La Granja. Bueno, acá el costo, ya, mándenme la solicitud de información y yo les envío todo, los costos, los horarios, todo lo que necesiten saber está en ese enlace, así que acá estamos a disposición. Y ahí Bueno, Albert, preguntaron si podríamos ir al interior, no sé qué será el interior, supongo que será el interior de Córdoba. Bueno, cualquier cosa nos escriben y evaluamos las posibilidades y eso, para mí es muy importante expandir la filosofía de las constelaciones. Entonces, estoy disponible para eso. en San Ah, Francisco. Bueno, ah, Patricia, si tenemos la oportunidad de encontrar un espacio y personas de San Francisco que estén interesadas, lo evaluamos. Ahora tenemos organizado todo el primer semestre, pero ya estamos trabajando sobre la agenda de julio a diciembre, así que nosotros nos encanta viajar. Es más, como dijimos antes, en mayo nos vamos a Uruguay porque ya hicimos nuestra primera experiencia. Acá está Betty con nosotros, que fue la pionera en Uruguay, nuestra pionera, y como no fue tan bien y la gente, seguimos en contacto y seguimos hablando con ellos, qué sé yo, volvemos en mayo, y una porque cosa, nos encanta expandirnos, nos encanta ir. te comprometo públicamente, porque está la Cari, de Calamuchita, que todavía no nos hemos conectado con ella, pero sé que nos ha pedido para la zona del Valle. Exacto, sí, pido disculpas, pero no, como acá vamos, allá vamos, pero nos vamos a contactar. Bueno, Eh, bueno, podemos ir cerrando. Si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer acá en los últimos segundos, y si no, vayan a Mujeres Llevamos, que tienen directamente mi WhatsApp, o comuníquense con Alberto, que Alberto después me manda los mensajes, le da mi número, y espero que nos encontremos pronto, espero que en alguno de estos encuentros nos podamos encontrar, y que, nada, y que sean felices. así es. Sí, de todos modos, cada el segundo y el cuarto tenemos vivos nosotros, no me acuerdo. Bueno, vamos haciendo. Bueno, el segundo y el cuarto de cada mes, los martes, tenemos un vivo donde vamos hablando un poco de las actividades que hacemos, pero también vamos trabajando un poquito. La idea en este vivo también era de hacer algunos ejercicios, pero bueno, nos encanta comunicar la palabra y el tiempo se nos pasó volando, y la gente tiene que ir a dormir también, Albert. Y Bueno, vos también. próximo vamos a hacer algunos ejercicios porque entonces así no es tan teórico, sino bueno, vamos, Exacto, podemos hacer, Alberto, un taller gratuito por Instagram, me con, encanta. con algún tema. A lo mejor podemos hacer un vivo con la... Bueno, ya vamos a ver con qué, con algún tema específico, y hablamos, hacemos este taller gratuito, hacemos algunos movimientos, y después el que Pero quiere profundizar, con sigue. el tema, porque ya que hemos motivado, digamos, para que estemos en el adulto, bueno, podemos practicarlo con este grupo. Exacto, exacto. Bueno, Bueno, lo anotamos, me- mira, nos, seguimos anotando cosas. Porque en nos este compro- momento de incertidumbre, yo decido confiar. nos comprometemos a eso, sí, hacer algo gratuito, digamos, para que podamos hacer algunos movimientos que no pudimos hacer hoy. ¿Mm? Exacto. Y también, antes que nos vayamos, decirles que también en mayo tenemos organizado un taller online para todos aquellos. Ahí estaba Sergio, que me parece que es de Tucumán, que bueno, que quieren hacer constelaciones grupales y están lejos o no pueden hacerlo por algún motivo el presencial. Yo les aseguro que el trabajo que se hace con la pantalla es súper importante y también llega un montón. Así es, así es. Bueno, Albert, Bueno, un saludo y te dejo a vos el cierre. Abrazos a todos, a todas, gracias por estar, gracias por tomarse el tiempo de dedicarse a escuchar y a poder continuar y avanzar en esto. Este vivo queda grabado, esperen un ratito hasta que se suba, eh, pero queda todo grabado, así que si quieren lo comparten, si quieren lo vuelven a escuchar, difundan, porque siempre digo yo que
es inútil hacer cosas muy bonitas y después nadie lo sabe. Entonces, nuestra idea es poder hacer cosas que sirva a todos, y pero que todos puedan enterarse, ¿no? Comuniquen. Y bueno, yo cierro. Gracias. Gracias. Toca a vos. Bueno, Te toca a vos, Alberto. bueno, simplemente también agradecer, como vos, a mí me encanta encontrarme con ustedes y fundamentalmente entregar, entregar y entregar lo que nosotros tenemos. La filosofía de las constelaciones, el camino personal, compartir la experiencia que tenemos y bueno, los invito a que pudieran como tal vez empezar a practicar con alguna frase, tal vez alguna frase que los vaya como ayudando, sentir un poquito el cuerpo, es decir, que puedan como de repente parar un segundo en la vida cotidiana, cuando van de camino, cuando van a laburar, cuando, qué sé yo, cuando van manejando, simplemente parar un segundo y darse cuenta qué es lo que están viviendo, qué sentimientos tienen, cómo está su mundo emocional, qué es lo que piensan. Y si están con un bajón, con un momento difícil o lo que fuere, pueden ayudarse con alguna frase. Es decir, no va a ser todo porque uno obviamente tiene que clarificar qué le pasa, de dónde viene eso o qué decisiones tiene que tomar, pero fundamentalmente ayudarse con alguna frase para qué, para confiar en uno, ¿sí? Y para confiar en lo que realmente hoy nos toca vivir. Así que bueno, muchas gracias. Y saludos a la Pato que ahí apareció. Gracias Patricia por estar. Qué lindo verte. Bueno, les mando un abrazo grande y seamos profundamente felices. Decidamos ser felices. Eso depende de nosotros. Bueno, un abrazo grande. Gracias, ¿eh? Gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias a todos, a todas. Buenas noches.